Bienvenidos. Hoy vamos a seguir el viaje de una sola vibración, una simple nota de guitarra. Rastrearemos su caótico nacimiento como una onda de sonido cruda. Y la seguiremos, paso a paso, a través de un laberinto digital. ¿Sí? Y la misión es descubrir cómo la ingeniería la transforma en una instrucción tan simple y humana como gira la clavija un poco a la derecha. Exacto. Tenemos sobre la mesa un artículo de investigación que es básicamente el manual de instrucciones para construir un afinador digital desde cero. Y lo que queremos hacer hoy es meternos en las tripas de este invento, ver qué es lo que lo hace funcionar y, sobre todo, apreciar las soluciones tan ingeniosas a problemas que ni siquiera sabíamos que existían. Me encanta la idea, porque damos por sentado que estas cosas funcionan, casi por arte de magia. Pulsas una cuerda, una aguja se mueve y ya está. Pues vamos a desmontar esa magia. Vamos a ello. Empecemos por el principio de todo, el sonido en sí. El artículo deja muy claro que una nota de guitarra es mucho, pero mucho más compleja de lo que parece. Totalmente. Lo primero que hay que entender es que cuando pulsas una cuerda no produces una única frecuencia pura. Claro. Produces una frecuencia fundamental, que es la que le da el nombre a la nota, un la, un si, pero junto a ella se generan un montón de frecuencias secundarias. Los armónicos. Justo. Son múltiplos de esa fundamental, como ecos de la nota principal en octavas más altas. Y esos armónicos son los que le dan el color al sonido, ¿no? Lo que hace que una guitarra no suene como un piano, aunque los dos toquen la misma nota. Precisamente. Le dan el timbre, la textura, pero para un afinador son un problema. Son ruido. O sea que el primer gran desafío es ¿cómo le enseñas a una máquina a ignorar todos esos ecos y a centrarse solo en la frecuencia fundamental? Exacto, que es la única que importa para la afinación. Y a eso se suma un reto de precisión que me parece altísimo. El artículo dice que un oído humano entrenado puede llegar a distinguir diferencias de hasta 0,5 hercios. Es increíblemente sutil, sí. ¿Cómo consigues que un trozo de silicio escuche con esa misma finura? Ahí es donde la cosa se pone seria y entramos de lleno en la ingeniería de señales. La clave está en un concepto llamado resolución de frecuencia. Vale. La resolución con la que el sistema digital puede ver las distintas frecuencias depende de dos factores. La frecuencia de muestreo, o sea, cuántas fotos del sonido tomas por segundo. Y más importante aún, según dicen. Durante cuánto tiempo estás tomando esas fotos. Espera, a ver si lo entiendo. Es como intentar identificar un coche que pasa a toda velocidad mirando por la ventana. Si solo miras un instante, apenas ves un borrón. Ajá. Pero si te quedas mirando 2 segundos, tienes tiempo de ver la forma, el color. El afinador necesita mirar el sonido durante más tiempo para ver los detalles. Es la analogía perfecta. El artículo lo demuestra con números. Hacen una prueba grabando el sonido a 8.000 muestras por segundo, que está bastante bien. Sí. Pero solo durante medio segundo. El resultado es una resolución de 2 hercios. Es demasiado tosco. Claro, una guitarra podría estar ligeramente desafinada y este sistema diría, todo perfecto, porque esa pequeña desviación es invisible para él. Cae dentro de su margen de error, exactamente. Y me imagino que la solución no es simplemente aumentar las muestras por segundo hasta el infinito, ¿verdad? No, porque hay un límite práctico y de eficiencia. La solución, que es conceptualmente muy simple pero crucial, es aumentar el tiempo de la mirada. ¿Y cuánto lo aumentan? Al grabar esa misma cuerda durante 2 segundos completos, la resolución mejora drásticamente, hasta los 0,5 hercios. De repente, la máquina es tan sensible como el oído de un músico de conservatorio. Ahí está. Pero claro, tampoco puedes grabar durante un minuto. El sonido de la cuerda se apaga. Exacto. El propio artículo lo menciona. El sustain de una cuerda de guitarra pulsada al aire dura como mucho 2 o 3 segundos antes de desvanecerse. O sea que esos 2 segundos son el punto dulce. Son el equilibrio perfecto entre conseguir la máxima precisión y asegurarte de que todavía tienes una señal lo bastante fuerte para analizar. Vale. Entonces ya hemos conseguido una grabación de alta fidelidad de la nota. Pero si nos fiamos de los gráficos del documento, lo que tenemos ahora mismo es un auténtico garabato. Un caos de picos y valles. Sí, es una señal muy sucia. ¿Cómo se empieza a encontrar orden ahí? Pues aquí entra en juego el segundo paso, la limpieza. Hay que filtrar esa señal. Y para ello usan una herramienta muy específica, un filtro FIR de paso de banda. Vale. Piensa en ello como un ecualizador de audio muy, muy preciso, como los que se usan en los estudios de grabación. De acuerdo.
un ecualizador que sube unas frecuencias y baja otras. Pero has mencionado algo más en el artículo. Una ventana de Hamming. Suena a física nuclear. ¿Qué es? Es una forma de aplicar ese filtro con suavidad. Imagina que quieres eliminar todas las frecuencias por debajo de 75 hercios. Una forma brusca sería cortarlas de golpe. Como con unas tijeras. Justo. El problema es que en el mundo digital, esos cortes tan abruptos generan clics y artefactos no deseados. La ventana de Hamming es una técnica que, en lugar de cortar, baja el volumen de esas frecuencias progresivamente. Ah, entiendo. Es como lijar los bordes del corte, para que quede suave. Exacto. Es un corte limpio y elegante que no estropea la señal. ¿Y qué frecuencias decide dejar pasar este portero de discoteca tan sofisticado? Pues han hecho los deberes. Saben que la nota más grave de una guitarra estándar es un mi, a unos 75 hercios, y la más aguda al aire es otro mi, a unos 330. Vale. Pero, y esto es muy importante para lo que viene después, no les basta con aislar ese rango, necesitan analizar también los armónicos. Claro, para siguiente paso. Así que configuran el filtro para que deje pasar un rango mucho más amplio. Todo lo que esté entre 75 y 1320 hercios. Y todo lo que quede fuera, como el zumbido de un ampli o un ruido de fondo. Eliminado. El resultado, que se ve en los gráficos, es espectacular. Pasamos de un electrocardiograma caótico a una onda mucho más definida y manejable. Un momento. Aquí el artículo plantea un problema que me parece un fallo de diseño garrafal. A ver. Dice que, incluso con la señal ya limpia, a veces el pico de energía más alto no corresponde a la nota fundamental, sino a uno de sus armónicos. ¿Sí? ¿Eso pasa? Si el sistema está programado para buscar el pico más alto, no podría el afinador decirte constantemente que estás tocando una nota equivocada, una octava más alta. Eso lo haría inútil. Planteas el problema central de todo este diseño. Y la solución es, en mi opinión, la parte más brillante de todo el artículo. A ver. Se llama espectro de producto armónico o HPS por sus siglas en inglés. Es un truco algorítmico elegantísimo que se aprovecha de la propia física del sonido. Explícamelo, porque ahora sí que estoy intrigado. ¿Cómo resuelven esa confusión? El algoritmo parte de un conocimiento previo. Sabe, sin que nadie se lo diga, que los armónicos son siempre múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Ok, el primer armónico es la fundamental por 2, el segundo por 3. Y así sucesivamente. Esa relación matemática es una ley física inmutable. Espera, a ver si lo sigo. El sistema sabe que los armónicos son como los ecos predecibles de la nota principal, y usan esa previsibilidad para, de alguna manera, plegar el sonido sobre sí mismo y encontrar la nota verdadera. Has dado en el clavo. Plegar el sonido es una forma fantástica de describirlo. Lo que hacen es lo siguiente. Toman el espectro de frecuencias original y crean varias copias digitales. ¿Vale? Una copia la comprimen a la mitad, otra a un tercio, otra a un cuarto. Al hacer esto, ocurre algo casi mágico. ¿El qué? El primer armónico, que estaba al doble de la frecuencia original, en la copia comprimida a la mitad, aterriza exactamente en la misma posición que la fundamental. ¡Ostras! Y el segundo armónico, que estaba al triple, en la copia comprimida a un tercio, también aterriza en la posición de la fundamental. ¡Qué bueno! Es como si todos los ecos volvieran a su origen. Exacto. Y el último paso es multiplicar matemáticamente todas esas versiones comprimidas entre sí y con la original. El resultado, la energía de todos los picos de los armónicos se suma y se acumula sobre el único pico que coincide en todas las versiones. El de la frecuencia fundamental. Justo. Donde antes tenías varios picos compitiendo, ahora tienes un único pico gigantesco, inconfundible, que le grita al sistema: la nota es esta. Es una forma de que los propios armónicos delaten a su fundamental. Se acabó la ambigüedad. ¿Se acabó? Es absolutamente brillante. Vale, me has convencido. El sistema ya tiene un número, una frecuencia precisa e inequívoca. Digamos, 246 hercios. Ahora viene el momento de la verdad. ¿Cómo sabe el programa si eso es un si afinado, un si bemol o un la muy alto? Pues ahora nos movemos de la ingeniería de señales a la teoría musical. Ese número, 246, se tiene que enfrentar a la partitura, por así decirlo. A la teoría. El sistema lo compara con una tabla interna de frecuencias estándar.
La música occidental moderna se basa por convención en un sistema donde la nota La de la cuarta octava, el famoso A4, se fija en 440 hercios. Ese es el famoso diapasón, el tono que se oye antes de que empiece un concierto de orquesta. Correcto. Es nuestro punto de anclaje, nuestro metro de la afinación. Pero es importante señalar que esto es una convención moderna, del siglo XX. ¿Ah, sí? Sí, antes ese La podía ser 432, 450, variaba de una ciudad a otra. Pero hoy el estándar es 440. A partir de ahí, el resto de notas se calculan con una fórmula matemática logarítmica que el propio artículo incluye. Entiendo, pero el documento menciona una dificultad, un matiz que encontraron, especialmente con las cuerdas más graves de la guitarra. Sí, es una observación muy sutil sobre las limitaciones del propio método de análisis digital, la FFT, la transformada rápida de Fourier. ¿Qué pasa con ella? Pues, como decía, las notas musicales no están espaciadas de forma lineal, sino logarítmica. Esto significa que la distancia en hercios entre un mi y un fa en la parte grave del mástil es muy pequeña. Apenas unos pocos hercios. Exacto. Sin embargo, entre un mi y un fa agudos, la distancia es mucho mayor. Vale, las notas graves están como más apretadas en el espectro de frecuencias. Exacto. Pero el análisis FFT del ordenador divide todo el espectro en cajones de un tamaño fijo y lineal. Es como intentar medir granos de arena con una regla que solo tiene marcas de centímetro. Ya, para objetos grandes bien, pero para los pequeños... Pues para los pequeños, como la distancia entre dos notas graves, puede que ambas caigan dentro del mismo cajón de medición. ¿Y entonces le cuesta distinguirlas con precisión? Le cuesta un poquito más. Es una limitación inherente al método, aunque para este proyecto el margen de error es aceptable. De acuerdo, me queda claro. Ya tenemos todo el procesamiento hecho, sabemos la frecuencia exacta y a qué nota corresponde. Pero todo esto tiene que servirle a una persona que solo quiere que su guitarra suene bien. Hablemos de la interfaz. Pues aquí pasamos de la programación pura al diseño de experiencia de usuario. Crearon una interfaz gráfica en MATLAB, que se ven las figuras, y es muy directa. Sí, muy sencilla. 6 botones, uno para cada cuerda: mi, la, re, sol, si, mi agudo. Seleccionas la cuerda que quieres afinar y la pantalla te muestra la frecuencia objetivo. Y luego un botón grande para probar cuerda, a prueba de errores. Y ahora, la pregunta del millón. El afinador detecta que mi cuerda está en 246 hercios en lugar de 246,9. ¿Cómo me dice cuánto tengo que girar la clavija? Porque está un poco bajo no es muy útil. Para resolver eso hicieron un experimento puramente empírico, casi de taller de luthier. Me pareció muy curioso, sí. Cogieron una guitarra real y para cada una de las 6 cuerdas giraron la clavija exactamente 180 grados, media vuelta, y midieron cuántos hercios cambiaba la frecuencia. Y lo repitieron, claro. Varias veces para sacar una media fiable. Pero perdona que te interrumpa. Ese método es realmente preciso. Girar la clavija a mano 180 grados. Con la tensión, la fricción de la madera, ¿no hay mucho margen de error ahí? Es una objeción muy razonable. No es un método de precisión de laboratorio, desde luego. Ya. Pero en ingeniería, a menudo se busca la solución más simple que funcione para el problema en cuestión. Y aquí funciona. Y descubrieron algo clave. Cada cuerda tiene una sensibilidad diferente. Ah, claro, me lo puedo imaginar. La cuerda fina y aguda debe ser mucho más sensible. Muchísimo más. Cualquiera que haya afinado una guitarra conoce esa sensación de pánico con la primera cuerda, la mi aguda. La miras mal y ya se ha pasado de rosca. Totalmente. Bueno, pues este estudio le ha puesto números a esa frustración. El mi grave, la sexta cuerda, cambia solo 0,022 hercios por cada grado de giro. Es muy dócil. ¿Y la primera, cuánto? La primera cuerda cambia 0,083 hercios por grado. Es casi 4 veces más sensible. Ahí está. Es increíble. Con esos datos, el círculo se cierra. Se quiebra por completo. Si el programa detecta que tu cuerda sí está a 0,9 hercios por debajo, consulta su tabla, hace una simple división y te da una instrucción mecánica, casi de relojero. Gira la clavija en sentido horario aproximadamente 12 grados. Hemos pasado de una vibración en el aire a un número abstracto en un ordenador, y de ahí a una orden física. Me parece alucinante. Es el viaje completo, sí. Hagamos un resumen de todo este viaje. Partimos de una onda de sonido cruda, caótica. A través de un muestreo preciso, escuchando durante 2 segundos,
le pasamos un filtro digital para quitar el ruido general. Y luego aplicamos ese truco genial del espectro de producto armónico, para que los propios armónicos delaten a la nota fundamental. Con eso, obtenemos una frecuencia única y fiable. Después, comparamos esa frecuencia con el estándar musical moderno, el La a 440 Hz, para saber qué nota es y si está alta o baja. Y finalmente, usando datos experimentales sacados de una guitarra de verdad, el sistema traduce esa diferencia de frecuencia en una instrucción de movimiento simple y directa para el músico. Es una demostración perfecta de cómo la ingeniería de señales, la física, la teoría musical y la programación se unen para resolver un problema muy real. Totalmente. Y el artículo, como buen trabajo de ingeniería, no se detiene ahí. Propone el siguiente paso lógico: El sueño de todo guitarrista perezoso. conectar un pequeño motor a cada clavija para conseguir una afinación completamente automática. Pulsas un botón y la guitarra se afina sola. Fantástico. Y esto nos lleva a una reflexión final que me parece fascinante. Todo este proceso tan preciso y matemático se basa en una única premisa, que la nota La es 440 hercios. Ya, es una convención. Es una convención moderna. Si quisiéramos usar este afinador para un laúd barroco, que se afinaba en un La a 415 hercios, no serviría. Nos diría que el instrumento está terriblemente bajo. Cuando en realidad está perfectamente afinado para su época. Exacto. La máquina solo entiende un correcto, el suyo. Y esto nos deja una pregunta interesante. A medida que nuestras herramientas se vuelven más digitales y se basan en estándares fijos, ¿cómo nos enfrentamos a la riqueza y la variabilidad de la historia? ¿Qué significa realmente estar afinado cuando el propio estándar es, en el fondo, una invención humana que ha cambiado con el tiempo? Una idea para seguir explorando. Gracias por habernos acompañado en este análisis.